Que Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga más. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad y a la persona que me la concede. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 9 en adelante. Juan 9 en adelante. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo voy a leer en otra versión. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió la tierra, hizo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que les habían visto que era ciego decían: ¿No es este que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a él se parece. Él decía: Yo soy. Amante de Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Sabemos que son benditas, Padre eterno. Por eso te pedimos que no las bendigas, porque ya sabemos que son benditas. Pero sí te pedimos que hables tú, Señor, a través de ese instrumento que tú estás utilizando, de esta vasija, a tus hijos, Padre eterno, y que puedan ser de agrado para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Me llama mucho la atención esta historia porque habla de Jesús cuando sanó a un ciego. Pero hay algo que me impactó cuando lo estuve leyendo, y es la parte donde dice, el versículo 3, que dice: Respondió Jesús, porque los discípulos le preguntaron cuando le fue a sanar al hombre, y los discípulos se preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, que los discípulos fueron y le preguntaron: ¿será que está ciego porque sus padres pecaron? ¿Será que él está ciego porque él mismo hizo algo malo? ¿Por qué está ciego? Entonces me gusta porque Jesús le dijo: no es que este pecó, ni tampoco fue que pecó sus padres, lo estoy parafraseando, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esta palabra tiene un significado muy importante en nuestras vidas. Y yo pude ver dos salidas en este mensaje. Una para nosotros como el pueblo de Dios, y otra también para nosotros dirigido a esas personas que no conocen del Señor. Y es que muchas veces pasamos por procesos, pasamos por momentos, a veces también por enfermedades, y creemos que estamos como que Dios está vengando. A veces hay personas que piensan que están pasando situaciones porque Dios se está vengando, o porque dijeran por ahí: no, porque me cayó a mí, qué sé yo qué. Pero muchas veces pasamos situaciones, Dios permite que pasen situaciones en nuestra vida, es para que veamos su gloria manifestada en nosotros. Esta persona no era ciega y Jesús lo sanó. Pero hubo algo que pasó después de que Jesús lo sanó. Más adelante dice: entonces los vecinos que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? A veces pasamos por dificultades, a veces pasamos por situaciones, y esas mismas personas que lo vieron cuando él mendigaba fueron las mismas personas que tuvieron que verlo cuando él vio. Y eso nos pasa a nosotros también. A veces nosotros pasamos situaciones y esas mismas personas
restaura, cuando Dios nos fortalece. Amén. Amén. Entonces, la obra de Dios no solamente la vamos a ver nosotros, sino también las personas que están a nuestro alrededor, nuestro prójimo. A veces es necesario que Dios haga ese tipo de cosas para que su gloria se vea manifiesta. Hay otra parte también, y es que hay personas que están esperando ver la gloria de Dios en su vida. Y quizás nosotros somos parte de esa obra y no nos damos cuenta. Y usted se preguntará por qué. Y es que hay muchas personas que están atravesando muchísimas necesidades en las cuales Dios piensa hacer una obra bonita en su vida y piensa manifestarse, pero nosotros podemos ser el instrumento y nos descuidamos. En esta parte dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. A nosotros a veces se nos olvida que nosotros somos la luz del mundo en esa tierra. Y hay tantas personas que atraviesan situaciones y nosotros, en vez de ayudarles y ser parte de esa luz, lo que hacemos es que no los ayudamos, sino que los miramos y no hacemos nada. En ese momento Jesús pasó, dice que Él lo vio, pero cuando Él lo vio, Él se acercó, Él no solamente lo quedó mirando, porque podía pasar todo el mundo por ahí y no hacerle nada, pero Jesús pasó, vio y hizo algo. Y algo que no está aquí, pero algo que me he dado cuenta, y es que cada vez que Jesús iba a un lugar o estaba en un sitio, siempre ocurría algo. Si Jesús iba, por ejemplo, vamos a suponer que Jesús está aquí en Puerto Plata. Si Jesús corría para Padre de las Casas, Jesús hacía un milagro allá. O si Jesús iba, qué sé yo, para Inver, Jesús hacía algo diferente en cada lugar que iba. Él no solamente se quedaba estático, Él siempre hablaba. Eso es igual que la historia de la samaritana. Él fue a beber de un pozo de agua. ¿Y qué hizo? Se encontró con esta mujer que de una vez le evangelizó. ¿Y quién fue la samaritana? Una de las primeras evangelistas que podemos ver en la Biblia. Amén. Entonces, muchas veces nosotros vemos personas que están atravesando momentos, puede ser en un hospital, puede ser en la misma calle, puede ser en tu ambiente de amistad, puede ser donde sea. Y nosotros, a veces desde la misma iglesia, no le hablamos a las personas, no nos dejamos ser ese reflejo de luz, sino que en vez de ser luz, lo que hacemos es que nos quedamos estáticos. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Hacer luz en medio de esa oscuridad que está pasando esa persona. Porque si nosotros no nos dejamos usar, Dios no va a detener su obra, Dios va a usar a otra persona para que la otra persona haga lo que a usted le corresponde. Ok. También algo que me gusta mucho es que a veces nosotros pensamos que Dios ha terminado con nosotros. A veces pensamos que porque tenemos situaciones, tenemos problemas, tenemos cualquier cosa, es porque ya todo acabó, ya todo llegó hasta ahí. Y no es así. A veces está a punto de manifestarse el poder de Dios en su vida y usted no se da cuenta. Cuando yo escuché este mensaje, yo me acordé de algo. Yo me acordé de cuando el pastor se empezó a enfermar. Y quizá no por eso, pero me llegó a eso a mi mente. ¿Qué pasa? El pastor estaba enfermo. Y el pastor quizás no tenía tanto tiempo como tenía antes para la congregación, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios? Dios presentó esta enfermedad para que las obras de Él se puedan cumplir y se puedan hacer manifiestas. Entonces, esto va con esta parte que dice: no es que usted pecó, usted poniendo ejemplo el pastor, no fue que el pastor pecó, no fue que su familia hizo algo grave, no, sino para que la obra de Dios se manifieste en Él. A veces Dios quiere entregarte cosas, quiere entregarte un viaje, quiere entregarte algo para glorificarse. Y usted lo que hace es que se queja de la situación que
porque no se da cuenta de que Dios le está permitiendo para él glorificarse en su vida. Puede ser que alguno de nosotros estuviera pasando alguna situación. Estoy poniendo de ejemplo el pastor. Puede que nosotros estemos pasando alguna situación y el pastor se enfermó y dejó el trabajo. Pero ¿qué pasa? Puede que en ese momento la obra de Dios se manifestó en su vida, aún él estando enfermo, para hablarle a la vida de otro, porque la obra de Dios quería cumplirse. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. A veces nosotros nos enfermamos, pasamos situaciones, te pueden botar del trabajo, te pueden echar, yo no sé, de un lugar, y usted cree que es una batalla, porque eso es lo primero que decimos. Hay una batalla. Se me metió el diablo, pero a veces es el mismo Dios sacándote ese tiempo para que tú se lo des a Él. Para que tú tomes ese tiempo y lo inviertas en sus obras. Entonces, tenemos que tener claro de que nosotros somos la luz, de que en medio de donde estemos debemos de ir y llevar esta palabra que Dios ha puesto en nosotros. Porque por eso es que Dios permite situaciones. Dios permite situaciones en nuestras vidas para glorificarse. Todas las cosas que Dios permite en nuestra vida es por un propósito, es para que Él sea glorificado y para que su obra sea hecha en nuestras vidas. Entonces quiero dejarlo con esta palabra en esta noche. Yo no predico tan largo. Quiero dejarlo con esta palabra, y es que cada vez que usted vea a alguien que esté necesitado de algo, o usted mismo se ve en la condición de que esté pasando un proceso, que esté pasando alguna necesidad, mírelo como que eso va a ser, eso es un momento en el que Dios puede glorificarse y manifestarse en su vida para ser usted de bendición en la vida de otra persona, y a veces no nos damos cuenta. A veces nosotros le damos palabras, Dios le da palabras a otras personas a través de nosotros, y son de bendición y usted no se da cuenta, porque usted no sabe qué gravedad, qué tan alto puede ser esa palabra en la vida de otra persona. Hay personas que están atravesando